Hablar de ética no es un tema fácil, sobre todo porque nos toca cuestionarnos nuestros propios comportamientos y actitudes ante nuestras actividades cotidianas de investigación. No porque todo el mundo lleve a cabo un comportamiento o una actitud significa que esté bien hecho. Por tanto, es nuestro deber educarnos y educar a las futuras generaciones sobre las actitudes que son consideradas éticas dentro de la investigación científica. Mi nombre es Wileidy Artigas y en este video conversaremos sobre un post del Club de Editores de la revista Comunicar acerca de la ética de la investigación y sobre una clasificación que mi colega Ilia Casanova y yo desarrollamos el año pasado para hablar sobre estos temas éticos. Volvemos a la página del Club de Editores de la revista Comunicar para comentar acerca de la ética de las publicaciones científicas y los códigos de conducta, un post de Luis Miguel Romero del 14 de diciembre del 2020, donde señala que, como todos sabemos, las publicaciones científicas son comunidades en las que confluyen autores, revisores y equipo editorial, teniendo cada uno de ellos un rol y una serie de derechos y obligaciones inherentes a su actividad. Sin embargo, más allá de asuntos de derecho de autor, no existen normativas internacionales de obligatorio cumplimiento para ninguna de estas partes, por lo que es la ética la que salvaguarda el conjunto de costumbres y pautas entre estas relaciones o que dirigen estas relaciones. En este sentido, y para entenderlo en la praxis, el hecho que una revista se tarde un año en poner en revisión un manuscrito, un autor que pone como firmantes en el artículo a personas que no participaron en la investigación o un revisor que pide que citen sus propias investigaciones en el informe, no son actitudes que conlleven a una coacción jurídica, pero que sin duda son comportamientos contrarios a la integridad académica o vices de un relacionamiento óptimo y que indefectiblemente repercutirán en la imagen y reputación de esa publicación y de la comunidad que la rodea, ¿no? Aunque han sido pocos los esfuerzos de establecer códigos de conducta y buenas prácticas en investigación y en las publicaciones, sobre todo en áreas de medicina y biología, la entidad más reconocida internacionalmente es el Comité on Publication Ethics, que lo conocemos como COPE, o Comité sobre Ética de las Publicaciones, que fue creado en 1997 y que en la actualidad cuenta con más de 12.000 publicaciones suscritas, estando asociada con el Consejo de Editores Científicos, la Asociación Europea de Editores Científicos y el DOAC o Directorio de Revistas de Acceso Abierto. COPE ha establecido en 2017 un decálogo de prácticas que recomiendan que sean implementadas y publicitadas en cada una de las publicaciones científicas. La primera de ellas, alegato de conducta impropia, que deben explicar claramente cómo se realizan los procesos de investigación en estos casos de autoría, cómo se atienden las denuncias de fraude académico y sobre cómo realizan los procesos de investigación en estos casos. En cuanto a autoría y contribuciones, que las publicaciones deben ser transparentes para establecer los requisitos de autoría y contribución. En cuanto a reclamos y recursos, explicar detalladamente los procesos para la tramitación de quejas contra la misma revista, el personal editorial y los revisores, conflictos de intereses que debe ser obligatorio que los autores y revisores declaren si hay algún conflicto de interés en cuanto a la temática o financiamiento, datos y reproducibilidad para explicar las políticas de la revista sobre acceso de los datos, supervisión ética como políticas de consentimiento, poblaciones vulnerables, conducta ética en animales, conducta ética con seres humanos, manejo de datos confidenciales y las prácticas comerciales y de comercialización. Propiedad intelectual, que todas las políticas sobre propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor y las licencias de publicación, deben describirse. Además, cualquier costo asociado o APC debe estar claro. Gestión de la publicación, contando con una infraestructura bien descrita y aplicada que incluya el modelo comercial, las políticas, los procesos y los programas informáticos para el funcionamiento de la revista con independencia editorial, así como la gestión y capacitación de consejos editoriales y de personal de redacción. El proceso de revisión por pares, que digamos una política fundamental, que deben estar descritos, y además la revista debe garantizar capacitación a los editores y revisores. Y los debates y correcciones post publicación, donde se debe permitir la publicación de artículos de debate en su sitio web mediante cartas al editor o en un sitio externo, teniendo mecanismos para corregir, revisar o retirar los artículos después de su publicación. En el caso, habla específicamente en el caso de la revista Comunicar, en donde se incluye un conjunto de compromisos de obligatorio cumplimiento para editores, revisores y autores. Fíjense que incluso lleva a la página, ¿no? Y en este caso habla del código ético, que este código ético también es solicitado, por ejemplo, con índices como Scopus. Incluso Comunicar tiene un video
para señalarlo, pero donde se habla del compromiso de los autores, compromiso de revisores y compromiso de los editores, tomando en cuenta todos los públicos a los que va dirigida. En este sentido, vemos cómo los elementos éticos afectan directamente lo que es el desarrollo de las actividades de la revista y que además se debe tener claro dentro del personal que labora en la revista cuáles son las prácticas que debemos evitar para cubrir o cumplir con esos elementos éticos que nos señala el Comité de Ética en las publicaciones. Fíjense que les traigo aquí una clasificación que hemos desarrollado mi colega Ilia Casanova y yo en el año 2020, cuando comenzamos a hablar de malas prácticas en investigación, y hemos dividido esta clasificación en 5 grandes áreas, que son las malas prácticas en temas de autoría, las malas prácticas en temas de contenido, las relacionadas con intereses o conflictos de interés, las relacionadas con en el envío a las revistas y las relacionadas con el proceso editorial per se. En cuanto a las prácticas de autoría, se han hecho muy famosas en los últimos años y hablamos de prácticas como Ghost Authorship, que es autoría fantasma, Guest o Gift Authorship, que es autoría regalada o autoría invitada, Both Authorship, que tiene que ver con autoría comprada, y también la relación al orden en que se colocan los autores en la revista. Por eso muchas veces en las clases sobre autoría hay que dejarle claro a los nuevos investigadores cómo o cuáles son los criterios para la autoría dentro de los artículos, así como el orden que deben llevar los autores dentro del mismo en función de su trabajo, ¿no? Cuando hablamos de autoría fantasma, tiene que ver con personas que participan en el desarrollo de los artículos pero son omitidas, mientras que al contrario, para hablar de autoría invitada o autoría regalada, son personas que no participan en el desarrollo del artículo, sin embargo son incluidas por fines de intereses en cuanto a publicación o si la persona es muy reconocida en su área de estudio, ¿no? También autoría comprada, que hemos oído hablar en los últimos años mucho sobre los paper mills o las fábricas de artículos, en donde se venden artículos ya listos y solamente colocan el nombre de la persona. En cuanto a las malas prácticas de contenido, tenemos las 3 principales que se establecen como malas prácticas generales, que tienen que ver con plagio, falsificación y fabricación de datos. Para esto tenemos software que nos ayudan a detectar temas de plagio. Sin embargo, la falsificación y la fabricación es un poco más difícil de detectar, pero que afecta mucho a la comunidad científica. Luego tenemos temas de contenido como redundancia, en donde hablamos de la publicación salami y la publicación sándwich. La publicación salami es cuando se publica en varias partes, cuando puede ser publicado en un solo artículo, es decir, se rebanan los contenidos, mientras que la publicación sándwich tiene que ver con engrosar el contenido con elementos que no vienen al caso, pero para que el contenido parezca más interesante o más amplio. Luego tenemos el contenido poco ético, cuando se incluyen elementos pues, que deben tener permisos, por ejemplo, en el tratamiento con humanos o el tratamiento con animales, sin toda esa permisología requerida. Y el sesgo de publicación, como el hacking o sharking, en el cual ampliamos o reducimos los datos o hacemos proyecciones sin ser esos datos realmente los que corresponden, ¿no? Cuando hablamos de conflictos de interés, hablamos de temas de intereses personales, intereses económicos, intereses políticos que afectan directamente tanto en la opinión que nosotros estamos dando en ese artículo o documento, como la revisión si somos revisores en las revistas, ¿no? En cuanto al envío de las revistas, la consideración simultánea, que es una práctica ya muy reconocida, que uno no puede enviar un mismo artículo a varias revistas porque tiene que esperar el arbitraje o consideración de una de ellas para saber si fue aceptado o no, porque puede pasar que se publique en 2 revistas al mismo tiempo, y la red de citación o granja de citas, en donde existen pues grupos de autores que se ponen de acuerdo para citar aun cuando el documento no tiene relación. Es decir, no hablemos de la citación correspondiente, porque si yo estoy en un grupo de investigación y ese documento me ayuda a mi trabajo, pues obviamente yo lo tengo que citar, pero hay algunos que lo hacen de forma desmedida y sin tomar en cuenta la correspondencia. Y por último, en cuanto al proceso editorial, pues muy a tomar en cuenta de nosotros como editores, tiene que ver con la censura editorial, ese trabajo que el propio editor hace para evitar que otro autor en su área de conocimiento
avance y por tanto puede bloquear algunas publicaciones. Los arbitrajes sesgados, que también hemos visto en muchos casos. La citación coercitiva, en donde árbitros o editor obligan al autor a hacer alguna citación si no el artículo no es publicado. Y en cuanto a los intereses competitivos, pues de la propia revista con autores relacionados. De esta manera vemos cómo existe una gran cantidad de malas prácticas en investigación que debemos estar atentos a evitar para que la revista pueda tener una reputación más limpia y pueda ubicarse dentro del ámbito científico como una revista que lleva a cabo sus procesos de forma adecuada y que no afecta de ninguna manera ni a autores ni revisores ni a ninguna personas relacionadas, incluidos los lectores, en cuanto al desarrollo de la ciencia. Educarnos en temas de ética nos permitirá mejorar nuestros procesos de investigación. Espero que este video te haya servido y nos vemos en una siguiente oportunidad.